Hola, buen día. A continuación les explicaré un poco sobre análisis de error. Para esto hay que saber que se dividen en dos tipos de errores, que son errores dinámicos, que se define como la diferencia entre las señales de entrada y de salida durante el periodo de tránsito, es decir, el tiempo que tarda en estabilizarse la señal. También está el error estático o de estado estable, que se define como la diferencia entre las señales de entrada y de salida durante el periodo estático o permanente. Cabe resaltar que estos errores se dan por cambios en la referencia de entrada o por imperfecciones en el sistema, como podrían ser por fricción estática, deterioro de los componentes o envejecimiento de ellos mismos. Lo cual nos lleva a definir el error que presenta la respuesta de un sistema para diferentes tiempos de entradas de referencia. Esto último indica el grado de desviación en la respuesta del sistema para diversas clases de entrada. Esto nos quiere decir qué tan alejado va a estar la respuesta que esperamos a la que nos da el sistema. Aquí podemos ver el régimen transitorio, que es toda esta parte, y el régimen de estado estable, que es hasta acá, digamos, y el error de estado estable, que se encontrará durante o dentro del régimen de estado estable, y por lo que también lleva su nombre el error de estado estable, es porque está dentro del régimen de estado estable. Los sistemas de control se clasifican de acuerdo al tipo de entrada que se le otorgue. Tenemos la entrada escalón, rampa y parabólica. La entrada escalón indica comportamiento constante como el nivel de temperatura o de posición de cierto objeto. La entrada rampa modifica su comportamiento con respecto al tiempo, por ejemplo, el cambio del sol el cambio de la Tierra con respecto al sol. Y está la entrada parabólica, que esta modifica su comportamiento con respecto a la velocidad. Por ejemplo, los autos que tienden a estar acelerando. Y ahora les explicaré un poco del error de estado estable en función de TDS. Con respecto a esta figura, que es un diagrama de bloques, EDS, que es el error, se define como la diferencia entre la entrada RDS menos la salida. Esta es la entrada RDS y esta es la salida YDS, con una retroalimentación o lazo cerrado, y tenemos que el error es igual a la entrada menos la salida. Ahora tenemos que este diagrama de bloques tenemos que hacerlo, bueno, tenemos que hacer su función de transferencia, y ahora quedaría como, bueno, retomando, se va a considerar el lazo cerrado para obtener la salida, y ahora nos quedará igual a RS, que es la entrada, por la función de transferencia. Ahora solamente tenemos que sustituir esta ecuación en la primera ecuación, donde es EDS. Entonces tenemos que EDS es igual a RDS menos YDS, pero como YDS es igual a esto, entonces se sustituye, y se sustituye y de ahí se factoriza, quedándonos este término. Para cuantificar el error en el régimen transitorio de la respuesta inicial a la final, veremos pequeñas variaciones en el tiempo, y la respuesta final y de t
cambia considerablemente. Consideraremos nuestro error en el periodo estable. Esto, para considerarlo en el periodo estable, tenemos que vamos a ocupar el teorema del valor final, que es el límite de f de t cuando t tiende a 0, y para la forma eléctrica sería del límite de E de S cuando S tiende a 0. Y aquí nada más, esta es la institución, perdón, de E de S de t igual al límite, y aquí vemos la sustitución, que es E de S, que es el error, cuando S tiende a 0. Pero aquí los volvemos a sustituir por esta ecuación que ya habíamos encontrado anteriormente, y ahora queda el límite de S de R de S por 1 menos T de S cuando S tiende a 0. Un ejemplo, para los sistemas mostrados en la figura 7.4, obtenga los errores de estado estable para las entradas escalón, rampa y parabólica. Este es el diagrama a bloques con ganancia ajustable, sistema estable en lazo cerrado para toda ganancia. Vamos a trabajar con este diagrama a bloques. Primero dice: para aplicar la ecuación 7.1 es necesario conocer la función de transferencia. Para hacer la función de transferencia se tiene que desarrollar esta con esta operación, y nos quedará de la siguiente manera. Nos queda la función de transferencia, nos queda k sobre s cuadrada más 3s más 2 más k. Al sustituir esta ecuación en la ecuación que habíamos obtenido anteriormente en las diapositivas, tenemos que esta ecuación va a ser sustituida en la parte donde dice función de transferencia, y nos quedará de esta manera, que es el límite de S de R de S por S cuadrada más 3S más 2 sobre S cuadrada más 3S más 2 más K para cuando S tiende a 0. Dado los resultados que obtuvimos acá, podemos decir que solamente el error estable de la entrada escalón es un error finito, y el sistema es capaz de seguir la entrada. Ahora podemos decir que el error estable para la entrada a escalón podemos decir que es finito, y que el error estable para las otras entradas como la parabólica y la rampa no es, bueno, es infinito y sigue así, ya que el sistema es incapaz de seguir la referencia asociada al sistema. Características de respuesta del sistema. Dada la función de transferencia, podemos obtener diferentes valores, diferentes ganancias, diferentes entradas, y con esto podemos obtener la respuesta al escalón unitario de la función de transferencia. Podemos ver la ganancia igual a 50, que son subamortiguadas, y esta es críticamente amortiguada.